Bueno, Bienvenidos a esta sección de El arte de la tesis doctoral. Bien, como ustedes saben, cuando se elabora una tesis, se requiere no solamente de leer, sino de hacer. Y entonces, normalmente, cuando nos enfrentamos a elaborar la metodología de nuestra investigación, pues nos encontramos con diversos criterios. Uno de ellos es que nos piden que detallemos qué técnicas y qué instrumentos. A veces los separan, a veces lo juntan. Pero, ¿qué es eso de la técnica y qué es eso del instrumento? Vamos a hacer una pequeña revisión en esta media hora de cómo presentan los diferentes autores esto de la técnica y del instrumento. Nos Como es algo que hay una confusión, vamos a verlos de manera general y en esta sesión vamos a dedicarnos a analizar qué pasa con las técnicas y los instrumentos, pero desde la investigación cualitativa. Y ya en otra sesión analizaremos qué pasa con las técnicas y los instrumentos dentro de lo que se llama la investigación cuantitativa. Y en una tercera sesión vamos a ver qué pasa cuando tenemos investigaciones mixtas. Entonces, en la primera de esta serie, vamos a analizar qué cosa es una técnica, porque muchas veces de ahí viene la confusión con el instrumento. Y he aquí el gran problema que se presenta cuando tenemos que sustentar la técnica y el instrumento para recolectar los datos o la información de nuestra investigación. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo entre todos los autores que hablan sobre metodología de la investigación sobre qué cosa es la técnica. Para algunos autores es un método, para otros es un procedimiento, para otros es una estrategia. Lo que están de acuerdo todos los autores es que sirve para recolectar información, para obtener información sobre algo que se está estudiando. Y esta confusión entre técnica, que algunos autores incluso ponen como sinónimo al instrumento, pues genera confusión a la hora de estar sustentando nuestra técnica y nuestro instrumento. Desde el punto de vista de la investigación cualitativa, pues hoy vamos a hacer una breve revisión de cómo los autores manejan el concepto de técnica, el de instrumento que es inherente y cómo algunos clasifican en cualitativo y cuantitativo, otros no hacen la clasificación y algunas técnicas e instrumentos consideradas cualitativas para otras son cuantitativas. Incluso en esta parte no hay un consenso entre los autores. Y ahorita vamos a revisar algunos de los autores que se centran en aspectos cualitativos para que veamos qué es lo que ocurre. El primer libro que vamos a, el primer autor es Hernández y Mendoza. Estos dos autores, en su última obra, que recopilan de obras anteriores y recrean lo que muchos otros investigadores han escrito, no lo manejan en la parte cualitativa como una técnica. Ellos hablan de métodos para recolectar datos. Y curiosamente, luego, cuando abordan en su respectivo capítulo la recolección cuantitativa y la recolección cualitativa, nos hablan de técnicas, técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. Pero cuando se van a la parte
cuantitativa nos hablan de instrumentos, pero en la cualitativa no hacen la diferenciación de qué es una técnica y qué es un instrumento. Y entonces podemos ver que en la parte cualitativa, pues nos hablan de entrevistas, nos hablan de diario de campo y nos hablan de instrumentos, pero casi como sinónimo de técnica. Y entonces esto genera la primer duda entre los que se dedican a la investigación cualitativa, es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué entonces, qué ocupo? ¿Sí? ¿Qué instrumento? ¿Qué es una técnica? Y ellos, estos dos autores, ¿sí? Se van, por ejemplo, a que el investigador, dicen ellos, es el instrumento y que van a buscar categorías. Y curiosamente hablan, ¿sí? De bitácoras, hablan de la observación, hablan de la entrevista, hablan de los grupos de enfoque, hablan de documentos, incluso de materiales y hasta artefactos. Y por último, se centran en las biografías y en las historias de vida, pero nunca hacen la diferenciación entre lo que es la técnica y lo que es el instrumento, ¿sí? Y entonces pareciera que la observación es la técnica, pero también es un instrumento, que la entrevista es un instrumento o puede ser una técnica, ¿sí? En lo único que sí concuerdan con otros autores de libros es que hay unas quanti y hay unas quali. Sin embargo, ¿sí? Más adelante vamos a ver cuando veamos la parte cuantitativa que tal diferenciación no la establecen como tal. Y entonces aquí el investigador dice, bueno, pues sí, yo ya me quedó claro que voy a usar grupos de enfoque, pero este grupo de enfoque, ¿qué es? ¿Es una técnica o es un instrumento? ¿Sí? Y esa definición anterior, pues nos hace ruido porque siempre que se redacta el informe de una investigación, nos piden sustentar la técnica y nos piden sustentar el instrumento. Y entonces tenemos que buscar autores que hablen de la técnica o que hablen del instrumento, y aquí encontramos a esta tremenda confusión. Con este autor, estos dos autores, Hernández Sampieri y Mendoza, que son muy comunes, la mayor parte de ustedes creo los ha revisado, y nos genera estos problemas que van arrastrando otros autores. Anton de Schutter, ya desde la década de los años 90, le entró a esta discusión de la técnica y el instrumento. Y entonces él, para obviar esto, él dice, son métodos. Hay métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Y cuando habla de lo cuantitativo, nos habla de la encuesta y nos habla del cuestionario, pero no nos clarifica si la encuesta es una técnica o también es un instrumento, y el cuestionario si es una técnica o es un instrumento. Lo habla en lo general, pero no conceptualiza técnica e instrumento desde este punto de vista. Lo que sí hace es cuando se va a la parte cualitativa, ahí sí nos habla de técnica, pero considera a la técnica la entrevista abierta, la semiestructurada, la observación participativa, y él, Antón de Schutter, nos habla de documentos culturales, pero las cataloga como técnicas, ¿sí? ¿En qué momento pasa el método a ser técnica? No lo clarifica Antón de Schutter. Estos vacíos que hay en las definiciones o en la conceptualización de estos dos términos, técnica e instrumento, como ustedes pueden ver, pues no es privativo de Hernández Sampieri y Mendoza y Cristian Paulina Mendoza, sino que es algo que la mayor parte de los autores cualitativos tienen, ¿sí? Esta, esta divergencia, precisamente la flexibilidad de la investigación cualitativa nos lleva a esto. Entonces le preguntaríamos a Antón de Schutter, bueno, entonces finalmente, ¿qué cosa es
la entrevista, ¿es una técnica o es un método? ¿Sí? Estos autores, Gregorio Rodríguez, Javier Gil y Eduardo García, son todavía los que establecen una sinonimia entre ambos términos. Y ellos en su libro, pues de manera muy gráfica, si ustedes ya leyeron este libro, pues ya deben haber visto que presentan, ¿sí? En una tabla, estas famosas técnicas e instrumentos que le llaman para recolectar datos en la investigación cualitativa, pero no dicen cuál es cuál. Y entonces, por ejemplo, cuando nos hablan de fenomenología, nos dicen que técnicas e instrumentos de recogida de información puede ser la grabación de conversaciones o la escritura de anécdotas de experiencias personales. ¿Cuál es técnica y cuál es instrumento? No nos lo aclara. Cuando nos habla de que podemos hacer en etnografía, utilizar técnicas, nos habla de entrevistas no estructuradas, nos habla de observación participante y nos habla de notas de campo. ¿Cuál es técnica y cuál instrumento? No lo aclara. Cuando nos vamos a cuestiones de análisis de discurso, nos dice, pues está el diálogo, el registro en audio, el registro en video, y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Y cuál es la técnica y cuál es el instrumento? No lo aclara. Y en la investigación-acción todavía, Rodríguez, Gil y García nos plantean que hay una miscelánea de técnicas e instrumentos. Pero en esa miscelánea, ¿cuál es técnica? ¿Cuál es instrumento? En ninguna parte del libro nos hace esa aclaración. Y todavía nos complican más, porque nos dicen, aparte de las técnicas y de estos instrumentos, hay otras fuentes de datos. Y uno dice, ah, caray, otras fuentes de datos, sí. La literatura, los documentos, la fotografía, los mapas, las memorias, las notas, los diarios. Y entonces uno dice, bueno, ¿y estas fuentes de datos qué son? ¿Son técnicas o son instrumentos? ¿Sí? Estos autores, Rodríguez, ¿sí? Javier y Eduardo, dedican buena parte de su obra a hablarnos precisamente de, no sabemos si es técnica o instrumento, pero nos hablan de cada una de ellas, de la observación, del cuestionario, nos hablan de la entrevista, ¿sí? Pero no queda claro en dónde está la técnica y en dónde está el instrumento. Pareciera que aquí es el investigador quien tiene que generar su propia definición de lo que es técnica y de lo que es instrumento. Luego tenemos un clásico, Maxwell, y pues al ser un clásico todos pensarían, no, pues aquí sí nos van a dar exactamente una conceptualización de qué cosa es una técnica en la investigación cualitativa y qué cosa es un instrumento. Pues para sorpresa de todos, Joseph Maxwell nunca lo hace. Nos habla de los métodos. Incluso nos dice que si queremos hacer entrevistas, tenemos que hacer el test piloto. ¿Y qué es un test piloto? La guía de preguntas y probarla con alguna persona a ver cómo funciona, qué contestan. Y luego con otra, y luego con otra, y hasta ver, él lo llama test piloto. Y luego habla de diarios, habla de entrevistas formales, informales, y habla de los cuestionarios anónimos, ¿sí? Fíjense bien cómo el término cuestionario, ¿sí? Que en la primera tipología que vimos de Hernández Sampieri y Mendoza, él los pone por la parte cuantitativa, pero no los menciona en la cualitativa, ¿sí? Y que es un clásico, Joseph Maxwell, él nos dice, el cuestionario anónimo puede servir para recolectar información, pero los designa como métodos. No hay técnica y no hay instrumento en absoluto. Y entonces nosotros nos podemos a pensar, bueno, ¿y por qué yo cuando sustente mi informe de investigación en un documento que se llama tesis, tengo que poner la técnica y el instrumento? ¿A quién le hago caso?
Fíjense bien la complejidad del asunto. Por eso, muchas veces, quienes elaboran un capítulo dedicado a la metodología en su informe de investigación y generan esta conceptualización, lo presentan como un artículo y lo publican. ¿Por qué? Porque generaron conocimiento. Maxwell se queda en método, pero el test piloto, ¿qué es? Es un instrumento. El pilotear un test de preguntas para una entrevista, ¿qué cosa es? Y luego tenemos a Raúl Rojas Soriano. Este autor que está entre la parte, empezó cuantitativo ahí por los años 70, en el 76 que publica su primera obra, y luego va migrando un poco debido a que la trilogía bíblica que él elabora, que uno de sus libros está centrado en el materialismo dialéctico, aborda también la cuestión cualitativa. Y él define para las dos partes, para lo cuanti y para lo quali, define qué es una técnica y qué es ¿Qué instrumento. pasó, Lo Mariana? define de manera ¿Ya bajaste sencilla, tu ropa, hija? lo define con unas palabritas que nosotros diríamos, ¿sí? Tan sencillas, pero que nos dan una posible respuesta o nos dan un posible caminito. La técnica para Raúl Rojas Soriano, la técnica viene siendo a través de qué se va a recolectar la información o el dato, ya sea quali o quanti. Para él la técnica es la misma. ¿Sí? Es a través de qué recolecto. Y el instrumento es el con qué recolecto el dato o con qué recolecto la información. ¿Sí? Sin embargo, ya cuando uno revisa, también se da uno cuenta que Raúl Rojas Soriano entra también a la polémica de los otros autores, ¿sí? Bueno, el cuestionario, ¿dónde está? ¿Es una técnica? ¿Es un instrumento? Si el cuestionario es un instrumento, ¿cuál es su técnica? ¿Sería la encuesta? Esta es la aproximación más práctica para definir estos dos conceptos cuando nosotros nos piden sustentarlo. Pero obviamente, pues solamente son palabritas. No hay un sustento más fuerte de diferenciar la técnica del instrumento en este autor. Y cuando los detalla, no se va a las técnicas, se va a los instrumentos y nos genera la misma duda que con Gregorio Rodríguez, Javier Gil y Eduardo García. Bueno, ¿son sinónimos? No son. Estamos viendo que no son sinónimos. Quien guste quedarse con Raúl Rojas Soriano, pues les va a abrir una puerta para poder sustentar con otros autores qué cosa es la técnica y qué cosa es el instrumento, ¿sí? Porque finalmente, pues yo tengo que tomar una posición. Si yo voy a hacer una entrevista focal, pues, ¿qué cosa es? ¿Es una técnica o es un instrumento? O la guía de preguntas es el instrumento y la técnica es la entrevista grupal. Entonces tengo que ver cómo lo sustento. Les repito, muchas veces esta parte de elaboración de la metodología, sí, en cualquier aspecto, ya sea alcance, diseño, técnica, instrumento, muestra, etcétera, nos genera la posibilidad de generar un artículo. Pero si solo repetimos lo que dicen los autores y no tomamos una posición, pues no, es un artículo que no va a ser aceptado en ninguna revista porque no generó nada, ¿sí? Entonces, este es un reto que tienen todos los investigadores, ¿sí? Que están por la parte cualitativa, que tienen que generar los conceptos porque no se pueden generar a partir de que encontremos a un autor que nos diga esto es, no, no lo hay, ¿sí? Entonces, este es Raúl Rojas Soriano. Flick es otro clásico de la investigación cualitativa. Y podríamos pensar que en sus obras nos va a hablar de las técnicas y de los instrumentos cualitativos. Pues no, él lo que hace es hablar de datos verbales
datos visuales, y sobre esto se va a decirnos, bueno, pues para los datos verbales tenemos la entrevista semiestructurada, por ejemplo, la entrevista focalizada, ¿sí? Tenemos la entrevista etnográfica, la semiestructurada, ¿sí? La entrevista centrada en un problema, pero no nos dice si esta entrevista es técnica o si esta entrevista es un instrumento. Cuando nos habla de datos visuales, pues igual nos habla de la observación, del método de los datos visuales, ¿sí? Ahí es cuando habla de la observación participante, la no participante, incluso entra al análisis de películas, ¿sí? Y hace una panorámica general pero finalmente no nos dice qué cosa es el análisis de dato visual. ¿Es una técnica? ¿Es un instrumento? ¿Qué cosa es? Uwe Flick es un clásico de la investigación cualitativa, ¿sí? Sin embargo, no se mete a la polémica de definir qué cosa es técnica y qué cosa es instrumento. Entonces, este es un reto para todos los que están navegando en la investigación cualitativa. Benson y Lincoln son otros autores clásicos que tienen toda una, ¿sí? Eh, Son varios manuales, el uno, el 2, el 3, el 4, donde hablan sobre investigación cualitativa y son compiladores o coordinadores de otros autores que hablan precisamente sobre esto. En el volumen 4, que es donde podríamos pensar que encontraríamos la definición de técnica o de instrumento, porque se llama precisamente métodos de recolección y análisis de datos, pues Norman Denzin e Ivona Lincoln no profundiza en esta definición de técnica ni de instrumento. ¿Qué es lo que ellas dicen? Bueno, pues recogen a Susan Chase, a Susan Finlay, a Andrea Fontana, a Michael Angrosino, que creo ya lo conocen, a Harper, a Stacy Holman, a todos los que escriben en este libro, ¿sí? Incluso a James Joseph, que se mete con Foucault y Peraica con el análisis de la conversación, pero ninguno de ellos nos habla específicamente de que sea una técnica o un instrumento. Sí, por ejemplo, para Chase, pues solamente esta es una cuestión narrativa, ¿sí? En cambio, para Andrea Fontana, pues la entrevista es una estrategia. Entonces, para estos autores, la mayoría los llama métodos y estrategias, pero no definen si la observación es una estrategia o la observación es un método. En tanto que para unos autores puede ser una estrategia, para otros autores puede ser un método. Lo mismo ocurre con la entrevista y con el dato visual. Entonces, este deambular de Denzin y de Lincoln entre lo que es estrategia y lo que es método, ¿sí? Pues es paralelo a lo que es técnica e instrumento, pero no hay una definición en el libro que nos diga la estrategia es esto y el método es esto. Se tiene que inferir. Luego entonces, quien está por esta línea, pues está viendo que definir a la técnica y al instrumento desde el punto de vista cualitativo, pues no va a ser tan sencillo, pero sí va a ser enriquecedor porque les va a permitir de entrada elaborar un artículo. Ese autor, Martínez, ¿sí? Miguel Martínez Migueles, que tiene varios libros. Curiosamente, en este de ciencia y arte, que es donde se mete a la cuestión de los métodos, incluye otra palabra, procedimientos. Y luego nos habla de técnicas y nos habla de instrumentos, ¿sí? Y nosotros podríamos pensar, bueno, él sí lo está definiendo y nos habla de procedimientos, incluso que en muchos informes de investigación, cuando es una tesis doctoral,
pues nos piden que hablemos de los procedimientos. La pregunta aquí, ¿y este autor sí nos va a dar lo que nosotros estamos buscando, que es conceptualizar y entender qué cosa es una técnica, un instrumento y ahora un procedimiento? ¿Sí? Pues es una pregunta muy interesante porque resulta que no hay una conceptualización como tal, ¿sí? Hay una narrativa sobre estos procedimientos, pero no hay en sí una conceptualización como tal. Únicamente se dice, ¿sí?, que hay un procedimiento, que existe una triangulación, que son procedimientos metodológicos, y luego se habla de técnicas e instrumentos en general. Y nuevamente, así como vimos con los otros autores, desde Antón de Schutter, es más, desde Hernández, Sampieri y Mendoza, pues nos van a hablar de observación participativa, de notas de campo, de entrevistas, de grabaciones, videos, etcétera, de cuestionarios abiertos nuevamente, pero no nos va a decir si son técnicas o son instrumentos. O sea, este dilema de la técnica y el instrumento, si ustedes se dan cuenta, pues es muy, muy general y pues todos los que andan por la ruta cualitativa van a tener que generar su conceptualización. Rebeca Mejía y Sergio Antonio Sandoval, en este libro que es muy interesante, también se meten a la cuestión de la recolección de la información. Y estos autores nos hablan, ¿sí? También es una compilación, ¿sí? Donde está Rosana Rigullo, Leslie Rees, Raúl Fuentes, Rebeca Mejía, la misma Rebeca Mejía, Sonia Reinaga, Luis González y otros autores que son de la línea cualitativa. Y encontramos nuevamente que aquí se habla de herramientas y técnicas. Pero a la hora de desglosarlas, no hay un cuadro sinóptico que nos diga herramientas honestas y técnicas honestas, sino en lo general nos habla de observación participante, de registros de observación, de autorregistros, de diarios de campo, de entrevistas etnográficas, de microensayos, testimonios y materiales referenciales. Hasta ahí llega, pero el cuadro sinóptico de cómo está la clasificación no nos lo presentan. Lo tenemos que inferir o tenemos que crear esa conceptualización, ¿sí? Entonces, estos autores, pues, nos van mostrando, ¿sí?, la problemática de redactar la técnica y el instrumento en la parte cualitativa. Otro clásico es Álvarez Galló, José Juan Luis. Él de entrada no se mete con lo de técnica ni con el instrumento. Él nos habla de métodos para la obtención de la información, así de manera muy general, ¿sí? ¿Sí? Y nos dice, bueno, pues son métodos y son técnicas. Bueno, ¿y en qué momento podemos hablar? Pues nos dice, pues es que ahí está la observación, la autoobservación, que andan en etnografía particularista, pues lo que van a hacer es autoobservación. Entrevista, dice fotobiografía, historias de vida, grupo focal y el cuestionario, y aparece nuevamente el cuestionario, que tipificado por Hernández Sampieri y Mendoza, pues lo tenemos en la parte cuantitativa, ¿verdad? Briones y otros autores cuanti que vamos a ver en la otra sesión, así lo tipifican. Métodos cualitativos, pero en estos métodos no hay lugar para la técnica ni hay lugar para el instrumento. Entonces, ¿cómo lo consideramos? Como métodos. Ah, pero el problema es que en el informe de la investigación de una tesis doctoral, cada institución pide determinados criterios o determinados indicadores. Entonces, no tengo ningún apartado, ningún indicador que me diga que aquí voy a poner los métodos para recolectar, para la obtención de la información. Me están pidiendo técnica, me están pidiendo instrumento. Pues voy a tener que generar esa conceptualización, ¿sí?
a partir de la revisión que yo haga de estos autores. Y el último autor que tenemos, Aguirre, sí, que también es un compilador, ¿sí? Aguirre Backstam, ¿sí? Es una obra, pues no tan nueva, pero que sigue teniendo vigencia. Ángel nos dice, ¿sí? Nuevamente aquí, que pues hay unos métodos para recolectar información, pero no se mete tampoco en la dinámica de qué es técnica y qué es instrumento. Y entonces él nos va a hablar de observación participante, de oralidad, ¿sí? Los diferentes autores de los capítulos que él presenta, él hace la introducción, pero está Eloy Gómez, Aurora González, Florencio Vicente y otros, y nos van a hablar de oralidad, de comportamiento, o nuevamente aquí, como pueden ver, el cuestionario, documentos, ¿sí? Material cultural, entrevistas, etcétera. Pero tampoco entran a la conceptualización de la técnica y el instrumento en la etnografía como parte de la investigación cualitativa. Entonces, esta primera sesión pues nos sirve para darnos cuenta de que no es sencillo, que hay que hacer mucha revisión y que finalmente tenemos que generar nosotros nuestros propios conceptos, porque de lo contrario, pues estaríamos repitiendo lo que no dicen los autores. Qué curioso, ¿verdad? Todos pensamos, pues este apartado, este indicador de técnicas e instrumentos está papita, veo que dice briones, veo que dice, pero no, cada quien en su ruta tendrá que utilizar los autores que son cualitativos o que son cuantitativos y generar sus conceptos. Yo he leído muchos artículos en donde generaron un concepto porque los autores no lo generaban. Es más, estos compiladores generan conceptos, hacen el libro, ¿sí? Pero de algo que otros no abordan. Y eso es generar conocimiento. Eso es lo que tendrán que hacer los cualitativos en la técnica y el instrumento. Y esta es la primera sesión del arte de la tesis doctoral, esperando la siguiente sesión para ver la técnica y el instrumento, pero desde la parte cuantitativa.